Cuando el oficial de policía de Boston, John O'Keefe, fue a una fiesta después del evento en una noche helada de enero, estaba rodeado de personas que deberían haber sabido exactamente qué hacer en una emergencia. Otros oficiales, amigos, personas relacionadas con las fuerzas del orden. Pero por la mañana, John no estaba dentro de esa casa. Estaba afuera, tirado en la nieve. Y casi de inmediato, la sospecha recayó en su novia, Karen Reed, la que lo dejó ahí horas antes. La policía dijo que ella lo atropelló con su camioneta y luego lo dejó morir. Pero la versión de Karen era muy diferente. Y a medida que avanzaba el caso, la pregunta dejó de ser sobre lo que pasó en esa entrada para autos y se centró más en lo que pudo haber pasado dentro de esa casa. El hombre en el centro de este caso era el oficial de policía de Boston, John Jetta O'Keefe III. Para su familia y amigos, él era Kotocha o Johnny, un tipo de Braintree, Massachusetts, que había construido toda su vida adulta en torno a la labor policial, la familia y la responsabilidad. John se graduó de la preparatoria Braintree y luego obtuvo una maestría en justicia penal de la Universidad de Massachusetts. Y para enero de 2022 ya llevaba casi 16 años en el Departamento de Policía de Boston. Pero la parte de la vida de John que más dice sobre él no tiene nada que ver con la placa. Años antes de este caso, la tragedia golpeó a su familia cuando tanto su hermana como su cuñado fallecieron inesperadamente. Y cuando eso sucedió, John dio un paso adelante de una manera de la que la mayoría de la gente solo habla. Él adoptó a su sobrina y a su sobrino. Desde ese momento, ya no era solo su tío. Se convirtió en la persona que los criaba, los protegía y trataba de darles algo de estabilidad después de que ya habían perdido tanto. Por lo que dicen todos, John era el tipo de hombre en quien la gente confiaba. Era amigable, confiable y leal. No era alguien que estuviera buscando atención constantemente o causando problemas. Parecía llevar una vida bastante tranquila en Canton, Massachusetts, trabajando y pasando tiempo con su familia y esperando poder cuidar a los niños que había decidido criar como propios. Y luego estaba Karen Reed. Karen había crecido en Massachusetts y Virginia, y al igual que su padre, construyó su carrera en finanzas. Trabajaba como analista financiera en Fidelity Investments y vivía en Mansfield, Massachusetts. Ahora, Karen y John ya tenían un pasado juntos mucho antes de este caso. Se conocieron por primera vez en 2004 y salieron durante un tiempo. Pero eventualmente esa relación terminó y perdieron el contacto. Luego, a mediados de 2020, volvieron a conectarse en Facebook. Al principio, probablemente se sintió como una de esas extrañas segundas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Dos personas del pasado de cada uno encontrándose de nuevo años después. Pero menos de 2 años después de que volvieron a estar juntos, esa segunda oportunidad los llevaría a ambos al 34 de Fairview Road. Y para la mañana siguiente, John estaría muerto y Karen se convertiría en la mujer acusada de matarlo. Pero casos como este rara vez son lo que parecen. En la superficie, este caso parecía una historia clara y sencilla de que la novia lo hizo. Pero eso estaría increíblemente lejos de la verdad. Era el 28 de enero de 2022 y Karen y John salieron a un bar en Canton llamado C.F. McCarthy's. Esto fue alrededor de las 9 p.m. y un par de horas después, la pareja continuó su noche en el Waterfall Bar and Grill de al lado. Y fue ahí donde los dos se encontraron con algunos conocidos y amigos de John. Ahora, el clima en Massachusetts esa noche estaba brutal. Había una fuerte nevada, una tormenta de nieve estaba a punto de llegar, y para colmo, también se estaba gestando una tormenta entre Karen y John, ya que habían tenido una pelea antes de reunirse en el bar con sus amigos. Era algo sobre su sobrina y su sobrino, y que Karen los estaba consintiendo demasiado. Y después de esta discusión, Karen se fue furiosa a su casa y trabajó desde ahí el resto del día. También habló por teléfono con su papá y le contó toda la pelea con John. Por dentro, estaba en guerra consigo misma. O sea, claro, estaba enojada, pero también quería pasar tiempo con su novio y sus hijos. Pero ahora estaba encerrada en casa cuando preferiría estar con su novio en Cantón. Ahora, a su papá no le entusiasmaba mucho que hiciera ese viaje de Mansfield de regreso a Cantón en la nieve y le aconsejó que se quedara en casa, pero no lo hizo. Y en algún momento de la noche, Juan y Karen se reconciliaron y los dos hicieron planes para verse en el bar, y eso fue exactamente lo que pasó. Al momento de cerrar el bar, uno de los hombres que estaba ahí, Brian Alberto, quien también era amigo de Juan y además compañero oficial del Departamento de Policía de Boston, invitó a la pareja a su casa en el 34 de Fairview Road, donde su hijo Brian Jr. estaba celebrando su cumpleaños número 23. Todos estuvieron de acuerdo y Karen y Juan se subieron a su Lexus LX 570 poco después de la medianoche y manejaron hasta allá.
Los demás llegaron a la casa primero y el Lexus llegó unos 8 minutos después, así que fue alrededor de las 12:24 am, según los datos del celular. Pero algo que hay que saber sobre este grupo y sobre Karen, por lo que pude averiguar, es que ella realmente no conocía a estas personas. Eran en su mayoría amigos de Juan y ella solo lo acompañaba como su cita. Y ella estaba ahí principalmente para pasar tiempo con Juan. Así que para romper el hielo, Juan entró primero a la casa para avisarles a todos que ya habían llegado, mientras Karen esperaba en el auto porque se sentía incómoda. Juan se suponía que iba a salir de nuevo por ella y entonces entrarían juntos a la casa. Pero Karen esperó y los segundos se convirtieron en minutos, y después de unos 4 o 5 minutos empezó a ponerse inquieta. Juan todavía no había regresado por ella ni le había hecho señas para que se uniera a ellos. Y esto se está poniendo realmente raro. O sea, la puerta principal estaba a solo unos pasos. Karen siguió esperando en el auto como dijo que lo haría, pero Juan simplemente nunca regresó. Bueno, la actividad del teléfono mostró que él caminó específicamente 36 pasos y esto fue alrededor de las 12:32 am. Y después de eso, no hubo actividad en su teléfono hasta después de las 6 am de la mañana siguiente. Así que aquí estaba Karen, esperando en el auto frío por un hombre que nunca apareció. Así que, comprensiblemente, se cansó de esperar. Ella asumió que Juan o se había olvidado de ella o estaba haciendo algún tipo de juego raro de poder, así que simplemente se fue y regresó a su casa. Ya de por sí, no tenía muchas ganas de salir en primer lugar, y ahora, donde quiera que miraba, la tormenta de nieve solo empeoraba cada vez más. Así que dejó a Juan ahí, se fue a casa, y todo esto fue confirmado por los registros telefónicos. Pero después de llegar a casa, siguió intentando llamarlo. Pero él nunca contestó. Ella le dejó varios mensajes de voz enojados, pero realmente, ¿qué más podía hacer? Para este momento, curiosamente, ella se había convencido de que Juan la estaba engañando con otra mujer en la casa de Brian. Y sé que esto puede sonar como algo totalmente inesperado, pero ella ya tenía sospechas antes de esto de que Juan podría haberle sido infiel. Pero tienes que admitirlo, engañar a tu esposa mientras ella está a unos metros de la puerta principal esperándote en el auto, eso sería una jugada muy atrevida, pero aún así, eso fue lo que ella pensó. Bueno, pasaron horas y ahora eran alrededor de las 4:38 am. Y Karen, que eventualmente se quedó dormida, se despertó y volvió a llamar a John. Pero, igual que hace un par de horas, él no contestaba su teléfono. Fue entonces cuando realmente empezó a entrar en pánico y decidió llamar a Jennifer McCabe, una de sus amigas, y le preguntó por él. Mira, Jennifer también había estado en la casa esa noche, pero según ella, nunca vio a Juan ahí. Lo cual era súper raro porque Karen literalmente lo vio entrar por la puerta principal. Y varios otros testigos de la fiesta en la casa de Brian afirmaron que vieron a Karen sola en el auto en el momento en que supuestamente Juan estaba adentro. Bueno, después de escuchar esto, Karen ya había tenido suficiente. Decidió que iba a regresar a la casa de Brian para averiguar de una vez por todas qué estaba pasando. Así que tomó sus llaves, se subió a su auto y fue rápidamente a la casa. Pero mientras salía de la cochera, rompió una de sus luces traseras contra uno de los autos de John, y todo esto quedó grabado en la cámara del timbre Ring. Bueno, una hora después, a las 6 am, Karen, Jennifer y otra amiga de John, Carrie Roberts, llegaron a la casa de Brian. Pero apenas llegaron, notaron algo en el césped delantero. Era un bulto considerable cerca de un asta de bandera. El bulto estaba cubierto de nieve, pero al quitarla para ver qué había debajo, encontraron a Juan tirado en el frío. Se llamó a los servicios de emergencia de inmediato, y según algunos paramédicos, así como Jennifer, se escuchó a Karen decir, «Lo atropellé», lo que sugiere que accidentalmente atropelló a Juan con su auto. Pero aquí está el asunto. Esta información aparentemente crucial nunca se incluyó en ningún informe oficial de la policía. Solo eran rumores y comentarios de unos y otros. Y según Karen, ella recalcó que no dijo «lo atropellé». Dijo algo como «pude haberlo atropellado» o «lo atropellé». Pero aquí está el asunto. Cuando Karen salía de la casa de Brian esa noche, su auto sí registró un evento de activación. Y esto básicamente sucede cuando tu auto detecta que algo peligroso ha pasado, como una colisión, que el conductor frene de golpe, básicamente cualquier cosa que haga que el auto se sacuda muy fuerte. Pero la verdad es que este evento activador pudo haber sido cualquier cosa. Estaba nevando muy fuerte, y Karen admitió que había estado bebiendo, al igual que todos los demás en la casa esa noche, y tal vez pudo haber frenado un poco fuerte por accidente al salir de la entrada de Brian. Así que, aunque esto al principio parece una prueba definitiva de que probablemente atropelló a John con su auto y lo dejó ahí en el frío con una lesión en la cabeza, en realidad no es prueba de nada. Pasar por un simple bache en el camino podría provocar algo así. Sucede todo el tiempo.
Pero nadie creyó esto en ese momento. Después de todo, había daño en la luz trasera de Karen. Estaba borracha, estaba enojada y a los ojos de la policía solo tenía sentido que en ese momento decidiera que había terminado con Juan, así que lo atropelló con su auto. Cuando le sumas sus otras creencias de que él pudo haberle sido infiel, bueno, todo simplemente encaja. Pero solo ten todo esto en mente para más adelante. Volveremos a eso. Porque para ese momento el personal de rescate ya había llegado y tristemente John no pudo ser salvado. Después de descubrir su cuerpo, los rescatistas encontraron que tenía una herida muy grave en la cabeza y sus brazos también estaban cubiertos de rasguños muy extraños. Toda la escena simplemente se veía extraña. Karen también estaba muy alterada, tanto en el fondo de la llamada como frente a todos los que lo buscaban, y había mucho que analizar para la policía. Pero las cosas solo empeorarían a partir de aquí. Ahora, hay algo que necesitas entender sobre este caso. La casa en el 34 de Fairview Road no era solo una casa cualquiera. Le pertenecía a Brian Albert, un compañero oficial de policía de Boston, y a su esposa, Nicole. Y dentro de la casa, esa noche había personas conectadas por la familia, la amistad o incluso la policía. La hermana de Nicole, Jennifer McCabe, también estaba involucrada. Y también el esposo de Jennifer, Matthew. Brian Higgins también estaba ahí, un amigo de Brian Albert y un agente de la ATF. En otras palabras, las personas involucradas en este caso no eran solo invitados a la fiesta. Eran personas con conexiones, personas que se conocían entre sí y personas que, de una u otra manera, entendían cómo funcionaban las investigaciones. Y eso importa porque Karen Reed y John O'Keefe llegaron a esa casa y las personas dentro después afirmaron que John nunca entró, pero Karen sabía que sí entró. Este desacuerdo se convertiría en el punto de quiebre de todo el caso, porque si John nunca entró a la casa, entonces la teoría del Estado era simple. Karen lo atropelló con su camioneta afuera y lo dejó en la nieve. Pero si John sí entró a la casa, entonces todo el caso cambia. De repente la pregunta ya no es qué pasó en ese camino de entrada. Se convierte en qué pasó en esa casa y por qué todos los que estaban ahí parecían tan seguros de que John nunca estuvo dentro. Hay algunos otros nombres que serán importantes después, como John Alberto Jr., cuya fiesta de cumpleaños se celebraba esa noche, y Carrie Roberts, una de las amigas de John que ayudó a buscarlo esa mañana. Y luego está Chloe, la pastora alemana de los Albert. Eso puede sonar como un detalle aleatorio en este momento, pero pronto se convierte en una de las partes más extrañas de todo este caso. Por ahora, sin embargo, todo lo que necesitas saber es esto. John O'Keefe terminó muerto afuera de una casa llena de personas relacionadas con las fuerzas del orden. Esas personas dijeron que él nunca entró. Karen Reed dijo que algo no cuadraba. Y a partir de ese momento, el caso ya no se trataba solo de una mujer acusada de golpear a su novio. Se trataba de si la versión oficial tenía algún sentido o no. La investigación sobre el misterioso fallecimiento de John comenzó casi de inmediato, y el investigador principal en este caso fue un exoficial de la Policía Estatal de Massachusetts, Miguel Proctor. Pero eso solo empeoró mucho más la investigación. Mira, Miguel, desde el principio fue realmente sarcástico con Karen por alguna razón. Y para colmo, unas horas después de que empezó el caso, ya estaba contando todos los detalles de una investigación activa y seria en un chat grupal con sus amigos. Escribió cosas como que no podrían probar que Karen atropelló a Juan con su auto y que el caso debería resolverse relativamente rápido porque todos los que mandan quieren respuestas lo antes posible. Sea lo que sea que eso signifique. Y como si no fuera suficiente discutir el caso con sus amigos como si fuera un partido de béisbol de domingo, llamó a Karen con nombres inapropiados. Supuestamente les dijo a sus amigos que ella ya estaba acabada y se burló de su condición médica. De más está decir que nada de esto era necesario. Pero como era de esperarse, 4 días después del fallecimiento de John el 2 de febrero de 2022, su novia Karen fue arrestada y acusada de homicidio involuntario, homicidio vehicular y abandonar la escena de una colisión vehicular que causó la muerte. Ella se presentó en la corte y se declaró no culpable de todos los cargos. Pero luego, en junio de 2022, se agregaron nuevos cargos que incluían homicidio involuntario bajo la influencia del alcohol y abandonar la escena de un accidente con lesiones y muerte. Y de nuevo, ella se declaró inocente. Su fianza se fijó en $100,000, la pagó y fue liberada. Ella insistió en que no era responsable de la muerte de su novio, ni siquiera pudo haber estado ahí en el momento en que él terminó junto a ese asta de bandera. Ella solo estaba sentada ahí, observando la puerta principal todo el tiempo desde su auto. Vio a John entrar, y si él hubiera salido de nuevo, ella lo habría visto, pero no lo vio.
Así que consiguió a Alan Jackson y David Giannetti como sus abogados, y ellos empezaron su trabajo. Sorprendentemente, casi al mismo tiempo que el arresto de Karen, sus abogados fueron contactados por un hombre anónimo que más tarde se reveló como un investigador privado local llamado Stephen Scanlon, quien afirmaba que Karen en realidad era inocente, y que en realidad fueron Brian Albert y su sobrino Colin quienes fueron responsables del ataque a John y su posterior muerte. Kohler afirmó que John fue atraído a la residencia de los Albert y que algo sucedió entre él, Brian y Colin, y que eso finalmente llevó a su lamentable fallecimiento. Y luego Brian y un agente federal no identificado ayudaron a arrastrarlo fuera de la casa y hasta el jardín delantero, donde finalmente fue encontrado. Al principio, la identidad de este agente federal no identificado se mantuvo en secreto, pero te lo diré ahora mismo. Su nombre era Brian Higgins. Stephen, el investigador privado que estaba explicando todo esto, también se presentó y afirmó que había llamado a David Giannetti y le notificó sobre esta pista también. Así que los abogados de Karen sabían todo esto. Este fue un momento importante en la investigación porque hasta ese momento Karen no tenía manera de defenderse. Era su palabra contra la de varios policías que estuvieron en la casa esa noche. El hecho de que la pareja hubiera estado peleando, que Karen no quisiera ir a casa de los Alberts y toda la tensión que llevó a este incidente simplemente le cayó mal a todos. Todos sospechaban de Karen y ella no tenía defensa hasta ahora. Y supuestamente ese fue su plan desde el principio, echarle la culpa de este crimen a Karen. Sabían que ella estaba borracha, sabían que estuvo esperando en el auto toda la noche y sabían que estaba enojada, así que era la explicación más clara que podía haber. Pero Karen y sus abogados juraron no rendirse sin pelear, y efectivamente encontraron algunas revelaciones realmente inquietantes. En este punto, lo único que tenía el Estado a su favor era la luz trasera dañada de Karen. La fiscalía creía que la luz trasera se dañó durante el impacto con John. Pero los abogados de Karen no pensaban así. Ellos creían firmemente que la evidencia fue falsificada para atraparla y hacerla parecer culpable. ¿Y quién falsificó esa evidencia según la defensa? Pues nada menos que el expatrullero Miguel Proctor. Mira, Miguel de hecho recuperó la luz trasera rota en una de las búsquedas el 11 de febrero. Las cámaras de seguridad también mostraron a Miguel parado detrás del vehículo de Karen casi exactamente en el lugar donde se rompió la luz trasera. Y se alega que él la manipuló ahí mismo y luego plantó la evidencia para desviar la atención de los Albert y los McCabe hacia Karen. Pero tenemos que recordar que Karen fue vista en las cámaras de seguridad de su casa retrocediendo accidentalmente y chocando uno de los autos de Juan. Entonces, ¿realmente es tan difícil asumir que así fue como rompió su luz trasera? Ahora, se encontraron pedazos de su luz trasera cerca de la escena del crimen, pero como ya establecimos, Miguel también fue visto merodeando por el área donde estaba la luz trasera rota. Y luego, también vieron a Michael en la escena del crimen. Interesante. Además, se sabía que Michael supuestamente tenía vínculos cercanos con la familia Albert, los dueños de la casa donde encontraron a John. Pero luego estaba la extraña actividad telefónica que también es muy discutida por ambas partes. Mira, hubo una supuesta llamada accidental de 3 vías que ocurrió temprano en la mañana de la muerte de John. Esto comenzó con Brian Albert llamando a Brian Higgins en su teléfono. La llamada en sí duró solo un segundo y se realizó alrededor de las 2:22 am. Esto fue menos de 4 horas antes de que encontraran a John. Y luego, 17 segundos después, Higgins fue quien llamó a Albert y la llamada duró unos 22 segundos. Esto no parecía una llamada accidental, pero según Higgins, eso fue exactamente lo que pasó. Él afirmó que el teléfono debió haber marcado el número de Albert cuando estaba jugueteando con su esposa en la cama. Pero entonces Jennifer McCabe también entró en todo este fiasco. Mira, durante el camino a 34 Fairview, John y Jennifer hablaron por teléfono mientras ella le daba indicaciones para llegar a la casa de los Albert. Todo esto tenía explicación. Lo que no la tenía, sin embargo, eran 7 llamadas inexplicables que Jennifer le hizo a John entre las 12:29 am y las 12:50 am. Jennifer, al igual que Albert y Higgins, convenientemente no recuerda haber hecho estas llamadas, pero afirmó que seguramente también fue una llamada accidental cuando guardó su teléfono en el bolsillo. Pero curiosamente, Jennifer había borrado esos registros de llamadas de su teléfono y Brian Higgins destruyó su teléfono y se deshizo de él después de que comenzó la investigación. ¡Qué conveniente! Pero hablando de Jennifer, también hizo otra cosa en su teléfono. Hizo una búsqueda en Google muy perturbadora y al mismo tiempo inquietantemente apropiada, más o menos en la época del incidente de John, pero el momento exacto no está muy claro.
Pero según los abogados de Karen, ellos afirmaron que la búsqueda se hizo alrededor de las 2:30 a.m., la supuesta hora del ataque a John. ¿Pero de qué se trataba esta búsqueda en Google? Bueno, Jennifer buscó cuánto tiempo tarda alguien en morir por el frío. El primer juicio contra Karen se llevó a cabo el 24 de abril de 2024. La fiscalía se centró en la luz trasera rota y en un montón de pruebas que creían que eran consistentes con que Karen atropellara a John con su auto. Problemas en su relación, la fidelidad y supuestos mensajes de texto coquetos enviados entre Karen y Brian Higgins. La defensa basó su argumento en la teoría del encubrimiento. Afirmaron que Karen estaba siendo incriminada injustamente por el ataque a John y que en realidad fueron los Alberts y las personas que estaban en la casa en ese momento quienes atacaron y posteriormente causaron la muerte de John. Y luego plantaron pruebas, inventaron historias y usaron su poderosa influencia para echarle toda la culpa a Karen. Todo, desde la forma en que se manejó la investigación, el maltrato a Karen por parte de la policía, especialmente Miguel Proctor, y que las lesiones de John eran consistentes con las de una colisión automovilística, formaba parte del argumento de la defensa. Pero finalmente, el 1 de julio, el juicio fue declarado nulo, ya que el jurado no pudo llegar a una decisión unánime sobre los cargos y la condena de Karen. Pero se llevó a cabo un segundo juicio en abril del año siguiente. Y esta vez, la defensa tenía más pruebas a favor de Karen, y eran las lesiones de John. Y aquí es donde entra Chloe, la pastora alemana, en la historia. Mira, según la defensa, las lesiones de John eran consistentes con una mordedura de perro. Y para sorpresa de todos, Chloe fue reubicada poco después de que John falleciera, siendo enviada a una granja en Vermont. Todo esto era demasiado como para ser una coincidencia. Ahora, se sabe que los pastores alemanes son muy protectores con sus dueños, especialmente cuando están en problemas o en apuros. Así que si algún tipo de pelea ocurrió en la casa esa noche, no es descabellado asumir que Chloe pudo haberse involucrado de alguna manera. Pero si puedes imaginarlo, las cosas están a punto de volverse aún más extrañas porque cuando las heridas de John fueron analizadas después en busca de ADN de perro, bueno, no encontraron ninguno. Pero lo que sí encontraron fue ADN de cerdo. Ahora, esto nunca se ha explicado y nadie sabe cómo pudo haber pasado, pero la defensa alegó firmemente que los Alberts y los Caves hicieron todo lo posible por deshacerse de toda la evidencia que los incriminara e incluso se deshicieron de sus teléfonos y luego del perro de la familia. Pero afortunadamente, después de que todo esto se presentó en la corte, el juicio concluyó relativamente rápido. Y el 18 de junio de 2025, Karen Read fue declarada no culpable. Karen habló sobre toda esta experiencia en una entrevista después de los hechos y dijo que tenía una vida antes de todo esto, un trabajo, una rutina y todo era mundano y sin incidentes. Y después de este incidente, solo estaba luchando por recuperar su vida por algo en lo que no tuvo nada que ver. Y en mi opinión, eso es muy claro. Da miedo pensar que ella pudo haber terminado en prisión por algo que probablemente ni siquiera hizo, pero sus abogados lucharon con uñas y dientes por su libertad. Se inició un movimiento a favor de Karen, #liberen a Karen, #liberen a Karen Read. Y las personas que la apoyaron y estuvieron a su lado estaban presentes afuera del tribunal, y la multitud estalló en vítores y lágrimas cuando se dio el veredicto. Ahora, Karen fue declarada culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. Esto era innegable, y se le dio 1 año de libertad condicional y le suspendieron la licencia. Y recientemente, la familia de John también presentó una demanda por muerte injusta en su contra, mientras que ella también presentó una demanda civil contra la Policía Estatal de Massachusetts por mala conducta e intentar incriminarla por el asesinato de su propio novio. Miguel Proctor fue despedido de su trabajo en marzo de 2025 debido a sus acciones y a la investigación de este caso. Y en diciembre de ese mismo año, la certificación de Miguel fue suspendida de manera permanente, impidiéndole volver a trabajar en la aplicación de la ley. Aún está por verse qué sucederá con el caso judicial que Karen ha presentado, así como con el que la familia de Juan presentó en su contra. Pero al final, el resultado aquí es el mismo. Nadie sabe lo que realmente le pasó a Juan. Nadie ha sido responsabilizado por su asesinato, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa. Algo extraño sucedió en la casa de los Albert esa noche. Pero la verdad del asunto puede permanecer desconocida para siempre.